Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro programa Entrevista. Hoy tenemos el honor de conversar con el presidente de la República Oriental del Uruguay, Tabaré Vázquez. Muy buenas tardes, señor presidente. Gracias por aceptar nuestra invitación. Quisiéramos primeramente saber qué objetivos tiene para su visita a Moscú. Bueno, en primer lugar, agradecer esta entrevista y respondiendo a su pregunta, como ustedes saben seguramente, las relaciones entre Rusia y nuestro país, Uruguay, datan de 160 años. Y son relaciones maduras, serias. Y esta llegada es para afianzar aún más ese buen relacionamiento que tenemos entre los dos países, para analizar aspectos políticos que interesan al mundo en general. No nos olvidemos que Uruguay está integrando en este momento el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. También para explorar las posibilidades de mejorar los intercambios comerciales, la eventualidad de la llegada de inversiones de capitales de inversores rusos al Uruguay, al sector productivo o al sector servicios. En fin, es una visita de afianzamiento de nuestro buen relacionamiento y explorar posibilidades para avanzar aún más en esa relación. Son relaciones que ya se exploraron durante su primer mandato. De aquel tiempo hacia acá, ¿ha visto alguna evolución? ¿En qué se ha centrado esa evolución? ¿Si la ha habido? Bueno, están muy afianzadas esas relaciones, ¿verdad? En este momento quizás el intercambio comercial entre nuestros dos países está algo disminuido. Por ejemplo, Uruguay ha vendido hace algunos años atrás por el orden de 300, 400 millones de dólares a Rusia, fundamentalmente carne, productos lácteos, etc. Y en este momento la venta que está haciendo Uruguay a Rusia es de 97 millones de dólares. El comercio a nivel internacional se ha enlentecido, ha bajado, como todos sabemos. Hay problemas económicos, el precio del petróleo también ha bajado. Y bueno, nos tenemos que preparar porque seguramente estos son ciclos económicos y quizás, y así yo pienso que va a ser, para el próximo ciclo de crecimiento, bueno, tenemos que estar preparados para mejorar, como le decía, ese relacionamiento. O sea, ¿ve a Rusia como un socio fiable para el Uruguay en estos momentos? Totalmente, sí. Rusia es un socio absolutamente fiable para nuestro país y es por eso que, bueno, buscamos estrechar nuestras conversaciones, nuestro diálogo, nuestro relacionamiento. Para Rusia, para el gobierno de Rusia, América Latina también ha parecido ser una región prioritaria para el gobierno de Vladimir Putin. Lo ha hecho con naciones como Venezuela, también Nicaragua. En este sentido, ¿cómo valora la presencia de Rusia en la región latinoamericana en sí, momentos cuando Estados Unidos y China también compiten por ocupar espacios? Sí, yo la veo muy bien. Rusia es un país, una potencia mundial extremadamente importante, es un mercado muy importante, y Uruguay puede ofrecerle a Rusia la puerta de entrada a ese subcontinente americano. La ubicación geográfica de Uruguay hace que, si bien está entre dos países enormes como Brasil y Argentina, y Uruguay es muy pequeñito, su ubicación geopolítica es estratégica para el ingreso de países europeos, asiáticos, al continente, a la parte sur del continente americano, también para la parte central de América, e incluyendo México, porque Uruguay tiene un tratado de libre comercio bilateral con México, bilateral. Y no nos olvidemos que está la zona del Mercosur y de la UNASUR, y Uruguay de a poco se está transformando en el hub de la región, es decir, en la puerta de entrada a esa zona. Y bueno, posiblemente Rusia
pueda tener también la oportunidad de invertir en Uruguay y de llegar con más fuerza a toda Latinoamérica. Dentro de estos puentes de colaboración que se van creando entre Rusia y América Latina también está la cooperación en materia de medios de comunicación. Desde el surgimiento de nuestro canal de RT en Español, sí, muchos países han abierto su señal estatal a nuestra cadena. ¿Valora Uruguay la posibilidad de hacer lo mismo? ¿Cómo no? ¿Cómo no? En Uruguay hay una amplia libertad de prensa, hay medios oficiales de prensa, pero también hay medios privados. Y toda la información que llegue a nuestra población va a ser bienvenida, sobre todo cuando llegue de canales tan importantes y tan serios como este que estamos en este momento saliendo al aire. Señor presidente, llega a Moscú luego de una gira por la Unión Europea, por diferentes países de la Unión Europea, un viaje que lo ha llevado a Alemania, también a Finlandia. Allí le preguntaron sobre las medidas migratorias de Donald Trump. Usted las catalogó como tristes, como lamentables. ¿Cómo hacer frente a este tipo de políticas que llega ahora por parte de Estados Unidos? Sí, no solo la política migratoria, usted tiene razón, es preocupante. Pero también el enfoque a la política comercial y al proteccionismo que pretende llevar adelante el presidente de los Estados Unidos. Uruguay apuesta al libre mercado, apuesta a las relaciones multilaterales, apuesta a la apertura. Uruguay se ha abierto al mundo. Un país tan pequeño como el nuestro no tiene destino en soledad y se tiene que unir con los países de la región, pero también abrirse al mundo. Pero yo creo que en este mundo globalizado, aún los países más grandes no tienen destino en soledad y tienen que buscar encontrarse, intercambiar, cooperar entre sí, tender puentes y no tender muros. Esta es la posición que tiene mi gobierno, el gobierno de Uruguay, y es por eso que dijimos que vemos con pena que un país como Estados Unidos, que al igual que Uruguay es un país de migrantes, hoy esté desarrollando una política tan fuerte, ¿verdad?, hacia los emigrantes que llegan a ese país. Nos preocupa mucho la situación de México y de los mexicanos, nuestros hermanos latinoamericanos. Pero bueno, pensemos que con el correr del tiempo y a través del diálogo y de las conversaciones y de los intercambios, de esta situación tan tirante que se está ocasionando pueda ser superada. ¿Tiene planeado reunirse con el presidente de Estados Unidos en algún momento? No, ¿Qué le diría si de repente se produjera ese encuentro? Y lo que le acabo de decir a usted, seguramente. Uruguay es un país de inmigrantes. Nosotros provenimos de españoles, de italianos, de franceses, de turcos, de griegos, de armenios que fueron a lo largo del tiempo, y a partir del siglo XIX, del siglo XVIII a nuestro país, y por tanto sentimos muy profundamente el tema de los emigrantes. Y bueno, pensamos en que hay que llevar políticas que contemplen la situación de esta gente, que muchas veces es desesperante, ¿verdad? Y que buscan un camino de libertad, de salvar su vida, de poder formar una familia, de tener un trabajo decente, de poder educar a sus hijos. Y creo que el concepto de solidaridad debe primar en el mundo. Esa idea, ese concepto de tender puentes y no levantar muros, usted la pronunció recientemente estando en Alemania, nada más y nada menos en el seno de la Unión Europea, donde también han llevado a cabo políticas en materia migratoria, en materia de acogida de refugiados, que para muchos son cuestionables. Sí. Pero están en este momento analizando una política sobre las migraciones que es mucho más racional que cerrar las fronteras, por ejemplo, con un muro, ¿verdad? Pero bueno, lo que acabo de decir acá lo dije también, como usted dice muy bien, en Alemania, porque estamos convencidos de lo que decimos modestamente.
Hablaba de la cooperación necesaria en estos momentos entre las diferentes regiones del mundo. ¿Se valora un intercambio más activo entre el área Mercosur y la Unión Europea? Son negociaciones que se han extendido durante ya más de 15 años, sin embargo, ¿van dando algún fruto? Usted tiene toda la razón del mundo, están muy extendidas en el tiempo y parecería que ahora podemos avanzar de manera más efectiva en lograr un tratado de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur. ¿Por qué digo esto? Lo digo porque tanto el presidente de Argentina como el presidente de Brasil, como Paraguay y por supuesto Uruguay, que ha mantenido esta posición desde hace mucho tiempo, estamos decididos a avanzar en la firma de un tratado de libre comercio con la Unión Europea. Hay algunos problemas en algunos países de la Unión Europea que plantean dificultades, sobre todo políticas de protección hacia el sector agrícola. Pero creo que con el avance tecnológico, con la mejora en la producción de productos agrícolas y también con el beneficio que en algún momento van a buscar los consumidores de tener los mejores productos y a un precio adecuado, podamos avanzar en que ese proteccionismo de los productos agrícolas en algunos países europeos deje de ser un obstáculo y podamos firmar finalmente ese tratado de libre comercio. Sobre todo en este momento cuando Estados Unidos se está retirando de avanzar en ese tipo de tratado comercial. Ahora en marzo va a haber una reunión en Europa sobre este tema y quizás ahí podamos avanzar de manera más fuerte. Supongo que el Mercosur también tenga sus reservas, ¿no? En cuanto a la firma de un tratado de libre comercio con Europa, ¿no? ¿Qué cuida América Latina en este sentido? Bueno, somos productores de alimentos, ¿verdad? Y de alimentos de calidad. Uruguay produce alimentos de mucha calidad, pero Uruguay ya ha presentado la lista de los productos que quiere sacar de la negociación, y Uruguay ha presentado una lista que pone a disposición más del 90% de la producción que tiene el país, 93, 94%, y en ese sentido también está avanzando Argentina y Brasil. Brasil tiene un importante desarrollo industrial y también hay que contemplar esa situación de Brasil. Pero por lo que han dicho, reitero, los gobernantes de estos países están decididos a avanzar firmemente en lograr ese tratado. Ya mirando más localmente la parte de la región del Mercosur, recientemente se reunieron los presidentes de Chile, de Argentina, para tratar también de viabilizar mayor colaboración entre Mercosur y la Alianza Pacífico. Usted dijo en su primer mandato que era cauteloso en cuanto al libre tratado, al comercio con países mayores, como en este caso Argentina, Brasil, porque puede aumentar los privilegios de estas economías en detrimento de países menores, como es el caso de Uruguay. ¿Existe ese peligro en este momento? En realidad lo que me refería era a las heterogeneidades, a las asimetrías que hay entre los países del Mercosur. Hay dos países enormes, Brasil y Argentina. Brasil es 45 veces más grande que Uruguay. Uruguay tiene 3.300.000 habitantes. Brasil tiene casi 200 millones de habitantes. Argentina es 15 veces más grande que Uruguay. Y Uruguay y Paraguay son países con economías mucho menores, dependientes de manera muy importante de las economías de Brasil y de Argentina. Entonces lo que había que buscar en el Mercosur era de alguna manera compensar esas asimetrías. Pues bien, hace algunos años se crearon los fondos estructurales para disminuir esas asimetrías, de forma tal que se hace una reserva de capital, donde los 4 países del Mercosur ponen dinero, el 90 y tanto % de ese capital lo aporta Brasil, mayoritariamente, y Argentina, y un 10% o algo más
lo aportan Uruguay y Paraguay, y luego se distribuyen de manera distinta, ¿verdad? Reciben más apoyo económico Paraguay y Uruguay que Argentina y Brasil. Yo cuando decía que me preocupaba Argentina y Brasil en lo comercial, era haciendo referencias a esas asimetrías, que hoy vienen gradualmente mejorando. Por eso también en aquella época hablábamos, y ahora seguimos hablando, de desarrollar una política de regionalismo abierto, es decir, sin lastimar el corazón del proceso de integración regional llamado Mercosur, que los grandes países permitieran a los países de menor economía, es decir, Paraguay y Uruguay, que pudiéramos firmar tratados comerciales con otros países fuera de la región o con otras regiones. Y esa política en algún momento fue contemplada y de esa manera Uruguay pudo firmar un tratado de libre comercio con México, como le decía al principio de esta entrevista. Luego Uruguay intentó avanzar en algún otro tratado de libre comercio y no se nos permitió. Y como nosotros priorizamos el proceso de integración regional, el Mercosur, bueno, tuvimos que acatar y trabajamos fuertemente para que el Mercosur sea cada día mejor, que haya más y mejor Mercosur. Y que logremos avanzar, más que en competir entre nosotros, en complementarnos. Habla de competir entre los países de la región, del Mercosur, de Sudamérica. Sin embargo, en estos momentos Venezuela ha quedado excluida, ¿no?, de la participación del todo el grupo. ¿Se puede esperar la reincorporación del gobierno de Caracas a la dinámica regional? Y sí, cuando Venezuela internalice alguna de las normas del Mercosur, fundamentalmente las que hacen a este tipo de tratados y de acuerdos y de negociación con terceros, Venezuela va a ser nuevamente socio pleno del Mercosur. Ahora participa, yo diría, parcialmente, pero tiene toda la chance de volver a ser un miembro pleno del Mercosur. En estos momentos los escándalos de corrupción cada vez crecen más en los titulares, cada vez se destapan mayores escándalos y que abarcan más países. El caso de Brecht de Brasil ya va tocando a un sinfín de naciones de Latinoamérica. ¿Cómo se puede traducir esto en la dinámica política de la región? ¿Cuánto va a afectar la legitimidad de los actuales gobiernos? Hablamos de Michel Temer en Brasil, salpica incluso el gobierno de Colombia. ¿Y qué reacción esperan del pueblo ante esta situación? Todo foco de corrupción, que es una patología, permítame hablar en términos médicos, que en mi profesión, siempre afecta a un organismo. Si hay corrupción en un país, la imagen del país está afectada y la afecta globalmente. Es preocupante. Ahora, yo puedo hablar por mi país. Transparencia Internacional calificó ahora, recientemente, a Uruguay como el país con mayor transparencia y menor corrupción del continente americano. Y lo ubicó entre los 9 países del mundo con menos nivel de corrupción. En el Uruguay trabajamos fuertemente para combatir cualquier foco de corrupción. ¿Esto quiere decir que estemos libres de corrupción? No. No hay una vacuna contra la corrupción. Cualquier gobierno de cualquier color político, de derecha, de centro, de izquierda, puede sufrir impactos de corrupción. Pero lo importante desde mi modesto punto de vista es estar muy atentos desde los gobiernos para combatir tempranamente cualquier foco de corrupción y actuar con la mayor transparencia, con la mayor cristalinidad y con la mayor apertura de información a la población para que esta también sea uno de los factores de control para que no exista corrupción en los países. Señor presidente, los índices de popularidad de su gobierno han descendido en comparación a los que tenía al llegar a este segundo periodo presidencial.
¿Cómo valora esta actitud del pueblo y muchos temas polémicos en estos momentos? El aborto, el consumo de la marihuana. Muchas críticas que se escuchan hacia su gobierno dicen que carece de una agenda que delimite el cursar, ¿no? ¿Hacia dónde va? ¿Hacia la izquierda? ¿Hacia la derecha? ¿Usted qué opina? Bien, el tema del aborto ya hay una ley, y en el tema de la marihuana hay otra ley. Y en mi país, y mientras yo sea presidente, y creo que en general, y así debe ser, dentro de la Constitución y la ley todo, fuera de la Constitución y la ley nada. Así que esas leyes se van a aplicar como están establecidas. En cuanto a las encuestas, yo soy muy crítico de las encuestas. Cuando me da bien y cuando me da mal. Muy crítico. Porque se ha demostrado, no solo en mi país, sino en el mundo, cómo fallan las encuestas. Miremos el Brexit en Inglaterra. Miremos lo que pasó en Estados Unidos. Ganaba Hillary Clinton y ganó Trump. En mi país, en las últimas elecciones, hubo un momento que daban que nosotros habíamos caído a menos del 39% de apoyo en las elecciones y que si ganábamos íbamos a ganar sin mayoría parlamentaria. Y ganamos con mayorías parlamentarias, y no gané en la primera vuelta por un punto y fracción, y en la segunda vuelta gané por 12 puntos de diferencia con mi adversario circunstancial. ¿Se siente confiado entonces? Usted ha dicho que la confianza es primordial. Totalmente. Para gobernar. Y en cuanto a dónde va el gobierno, después del 1 de marzo, este 1 de marzo, que cumplimos 2 años, le voy a mandar la grabación de lo que voy a decir en cadena de radio y televisión, haciendo un balance de lo que ha hecho el gobierno en estos 2 años. Y seguramente usted va a encontrar ahí muchas de las respuestas a la pregunta que me acaba de hacer. ¿No me va a responder ahora entonces? ¿Un adelanto? Es que tendría que hablar tanto, pero fíjese, llegamos al gobierno en 2005. Un diagnóstico médico del país. Pobreza en mi país, más del 38%. Este año, pobreza en mi país, 8%. Llegamos a mi país, la desocupación en 2005, llegamos al gobierno, la desocupación era de un 17%. Ahora es de un 7,5%. La mortalidad infantil en mi país era de 2 dígitos por 1000 niños nacidos vivos. Hoy es la históricamente más baja, 7,4 cada 1000 niños y niñas nacidos vivos. El salario mínimo nacional en 11 años aumentó un 251%. La recuperación salarial en estos 15 años de gobierno del Frente Amplio fue de más del 50% para los trabajadores uruguayos. Y así le podría dar una cantidad importante de datos que son absolutamente fiables y confirmables para quien quiera confirmar si estamos diciendo o no la verdad. Pues le agradecemos mucho su tiempo, le agradecemos haber aceptado estar aquí hoy con nosotros con RT en español, señor presidente. Muchas gracias a usted por esta entrevista.